adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. Este capítulo 20 nos habla, hermanos, sobre el inicio o lo que será, hermanos, la instauración del reinado de Jesucristo en esta tierra por 1000 años. Y como hemos venido estudiando, pues, hermanos, el reino es instaurado inmediatamente después, hermanos, que Él viene, es decir, su segunda venida. Y fíjense que esto es importante, porque lo que vemos aquí, hermanos, no es, hermanos, a un Cristo que viene a recibir un reino, sino que viene a instaurarlo. Amén. Es ahí donde todas las cosas vienen a ser, hermanos, restauradas, y que da paso, pues, hermanos, a ese reino de Cristo, y que en ese reino, hermanos, será juntamente con la iglesia. Acuérdase que Jesucristo, cuando viene con la iglesia. Eso ya lo estudiamos. Y que una vez, hermanos, que apresa al anticristo, al falso profeta, y que los demás pues mueren ahí en esa batalla, entonces, hermanos, se da el hecho de instaurar, hermanos, ese reino. Entonces lo que hemos leído aquí, hermanos, es la descripción del reinado de Cristo por 1000 años. Amén. Aunque, hermanos, el relato es breve sobre esta instauración del reino mundial de nuestro Señor Jesucristo, tenemos, hermanos, dentro de lo que es la promesa a través de los profetas, la cual, hermanos, nos dan referencia de lo que será, hermanos, ese reino. Sin embargo, aquí, un capítulo anterior a este, el capítulo 19, en el verso 15, dice ahí que el Señor regirá con vara de hierro. ¿Qué significa eso? Se oye un poco severo, como que no es una buena noticia el reino de Cristo, porque dice que será con vara de hierro, va a regir. Sin embargo, se refiere, hermanos, que en ese reino será un gobierno justo, donde no se va a permitir la injusticia, y que el castigo, hermanos, será severo al que cause atropello, hermanos, en ese reinado. Un reino justo, y por ser un reino justo, será, hermano, un reino de paz. ¿Lo oyeron? Usted sabe, dice Pablo, por ejemplo, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen? De vuestros celos, dice la Escritura. Porque son los celos los que causan las guerras, las divisiones de las naciones, la ambición de poder, la ambición de querer tener protagonismo, hermano, en las cosas. Todo ello produce precisamente las guerras. Entonces aquí, hermanos, donde Jesús regirá, dice ahí, con vara de hierro, es que no va a permitir precisamente la injusticia,
Y por eso, hermanos, por 1000 años, esta tierra, las naciones, gozarán, hermanos, de paz. Amén. Entonces vamos a entrar aquí a los detalles, como dije, hermanos, pues un relato muy corto, pero que tenemos suficiente, hermanos, detalles que la misma palabra nos dan y que nos dan la descripción, hermanos, de lo que habrá, hermanos, en ese reinado. Pero empecemos aquí, el verso 1. Dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Amén. Entonces, hermanos, para dar lugar a esta instauración del reino, y que sea un reino pues de justicia, de paz, es necesario, hermanos, que Satanás sea apartado. Ustedes recordarán, hermanos, hay una figura en Antiguo Testamento, cuando ya Josué, hermanos, se le había dado pues, hermanos, la orden de conquistar la tierra, de limpiar la tierra de todo, hermano, paganismo, idolatría. Y en una de esas guerras, hermanos, dice ahí que Josué confiaba tanto en Dios que cuando iba a ir a una batalla contra uno de los ejércitos de los pueblos, estimó, hermano, no llevar muchos soldados, sino pocos hombres. Sin embargo, hermanos, dice la escritura de que fue desastroso aquello. Perdieron ahí la guerra y regresaron con la mala noticia. Ahora, el asunto ahí no fue que Josué haya enviado poco ejército, ni que haya desestimado la fuerza del enemigo, sino que confió en Dios. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Lo que pasó ahí es, hermanos, de que había anatema. ¿Sabe lo que es anatema? Maldito. Alguien había agarrado de los botines de la guerra, hermanos, cosas que eran para la adoración a los dioses, la cual se les había ordenado que tenían que quemar y desechar todas esas cosas. Y comenzaron a averiguar a dónde estaba, hasta que llegaron a una familia y allí encontraron a la persona que había causado esa maldición. Y la escritura dice, quita de tu presencia al soberbio, quita tu presencia precisamente al malo, al anatema, y entonces será prosperado. Y eso está escrito ahí. Entonces aquí, hermano, se da el caso que Satanás, el que había engañado a las naciones, hermanos, no estará presente ahí. No podrá hacer nada, porque fue enviado un ángel con la llave del abismo. Ustedes recordarán el abismo que se abrió, la cual dice que su humo cubrió el sol, dice, y la luna. Eso sucedió en uno de los sellos, que hablamos de 7 sellos. Entonces se dio eso, hermanos, que se abrió ahí, hermanos, ese pozo. Entonces ahí es lanzado el diablo, hermanos, Satanás, y fue puesto, hermano, un sello. Es decir, fue atado y encarcelado, y que estará ahí hasta que se cumpla el reinado de Cristo por 1000 años, y después, dice ahí, será desatado. Amén. Entonces ese es el relato que se está haciendo ahí. Luego, hermanos, el verso 4: y vi tronos,
Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Y qué dice? Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. ¿Y qué dice? Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que en ese reino, hermanos, Satanás pues es apresado, y que, hermanos, Juan mira a los mártires, dice ahí, los decapitados por el gobierno del anticristo. Eso ya lo habíamos estudiado también, la persecución. Entonces estos van a resucitar y reinarán con Cristo por 1000 años. Ahora, hermano, aquí lo que se hace es añadir Jesucristo el Rey, la iglesia que reinará con Cristo, y ahora, hermano, todos estos mártires que murieron, hermanos, bajo el gobierno del anticristo. Y para confirmar esto, hermanos, recordemos pues la venida de Cristo. Cuando Él vino, en el verso 11, que los cielos fueron abiertos, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. En el verso 14 dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es la iglesia. Si usted retrocede ahí, en el capítulo 19, verso 8, dice ahí: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, para saber pues, hermanos, que Cristo reinará juntamente con la iglesia, y también ahora se añade, hermanos, a los mártires, a los que murieron bajo el gobierno, hermanos, del anticristo. Amén. Y amén. Fíjense cómo se va formando todo ahí, hermanos, en este reino. Ya una vez formado este reino, hermanos, entonces miremos la descripción de ese reino. Es decir, las bendiciones que se hablan ahí, los beneficios de las cuales gozarán, hermanos, todas las naciones. Y para ello vamos a abrir el libro de Isaías. Isaías capítulo 11. Ahí está una parte de la descripción de este reino. Me dice un amén cuando lo tengan. Isaías capítulo 11. Leemos del verso 1 al 5. Amén. Esta es una profecía, hermanos, sobre el reinado del Mesías, de Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Verso 10. Acontecerá en aquel tiempo
que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Amén. Ahí tienen la descripción, un reino justo y de paz, donde las naciones gozarán, hermanos, de esa paz. Y dice ahí que el que comete injusticia será castigado. Y miren lo hermoso de esto, hermanos. ¿Dónde viene lo justo de aquí? Dice, hermanos, el verso 3: no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos. Esto es hermoso, hermanos. Hasta el día de hoy así se juzga. Se juzga por lo que se escucha, por lo que miran, hermanos, nuestros ojos, es decir, según las apariencias. Y según también, hermanos, más adelante lo vamos a ver, según el testimonio de la persona y el buen corazón que tenga la persona, ¿verdad? Dinero y bienes, pues. No será así, dice ahí, ese gobierno. Porque entonces se cometerá lo que se está cometiendo ahora: injusticia, atropellos. Amén. Sino que dice ahí, verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Cuando dice arguirá, hermano, es que no habrá duda de la culpabilidad o de la inocencia de una persona. Porque va a ser con equidad. Así va a ser este gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Lo que anhelaban los hombres, aún los malvados, hermanos, porque eso es increíble, hasta los malvados quieren esto. Pero el problema es que ellos son los que hacen daño. Voy a poner un ejemplo así bien simple. Usted ha escuchado entre ustedes mismos, hermanos, pues el hombre anda buscando que el Señor le dé una buena mujer, ¿verdad? Y él es malo. ¿Para qué quiere una buena mujer si la va a destruir? La va a contaminar. Pero pasa lo mismo también con las mujeres. Quieren un buen hombre. Y usted ve la descripción: que ame, que sea fiel, que sea esto, que sea aquello. Pero ella es mala. ¿Ah? Los dos malvados quieren y anhelan cosas buenas. Jesús le dijo a los fariseos: ¿cómo podéis hablar del bien si sois malos? Dice la Escritura. ¿Ah? Por eso aquí las cosas van a ser diferentes en el reinado de Cristo, porque el juicio será justo. Esa es la promesa que tenemos aquí. Hay un, hermanos, no sé si es Zacarías o Jeremías, que le añade a esto diciendo que el juicio, dice, en el juicio no se va, hermanos, a aceptar soborno, porque dice que el soborno ciega. ¿Se da cuenta de ese detalle? Es decir, no recibirá, hermanos, como premios, porque así se dan la injusticia precisamente. Es raro encontrar una persona justa. Pero en el tiempo de Jesucristo va a haber justicia. De tal manera que el que haga lo malo, el que comete injusticia, dice ahí que va a ser muerto. Porque él va a regir, dice Jesús, con vara de hierro. No permitirá el cohecho, dice la Escritura, los sobornos.
sino que será justo. Amén. El libro de los Éxodos, cuando se habla, hermanos, de la vida, cómo debe ser, les dio leyes, y entre las leyes está eso precisamente. Amén y amén. Entonces tenemos un reino justo y de paz. Pero hay otro importante en ese tiempo, otra bendición. El verso 7 en adelante. ¿Qué dice? O el verso 6. Del verso 6 en adelante, ¿qué dice? ¿Qué dice? O sea, Isaías capítulo 11, siempre en el capítulo 11. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Cosa que esto es ahora imposible. Alguien podrá decir, yo he visto hermanos que han pasado documentos donde los leones a veces no hacen daño a las ovejas, a los más débiles pues de los animales. No, eso sucede, hermanos, cuando ellos ya comieron. Y no es que tengan piedad de los otros, sino que hay que guardar comida. O sea, la idea pues de lo que usted mira ahí, de que cuando ya están hartos, ya están llenos, ya cazaron y todo, ellos andan. Y los animales perciben eso. Entonces usted va a ver que andan ahí, pero una vez vuelva el hambre y vuelva a la cacería, hermano, entonces se dará lo mismo y actúan. Por eso ahí pone el ejemplo cuando dice que Satanás anda como león rugiente. Es decir, que entra, hermano, como que si ya está harto a la hora de la cacería, se pasea en medio de los animales, tranquilo, tranquilo, ya estoy lleno, y cuando se confían, el zarpazo. ¿Verdad? Pero aquí, hermano, será todo diferente. Acuérdense, en Apocalipsis leímos que los animales se iban a volver fieras, iban a ser dañinos. Es decir, hasta dónde llegó el colmo de la maldad de los hombres, que en los tiempos del gobierno, hermanos, del anticristo, hermanos, los animales que ahora son domésticos y todo, se volverán, dice ahí, hermanos, fieras, harán mucho daño, pues eso es lo que está diciendo ahí. Pero con Jesús viene aún la restauración de la naturaleza, y es lo que Pablo describe en Romanos, que dice que la misma naturaleza gime por ser revestida. Amén. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí. Increíblemente, el lobo morará con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Que se acerque una fiera, un niño, hermano, corremos y nos llenamos de pavor. Amén. Verso 7, la vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león con el buey comerán paja. Se van a volver, ¿ah? ¿Cómo que le llaman a las personas que hoy no comen carne? Se van a volver vegetarianos. Verso 8, y el niño de pecho jugará, fíjense, sobre la cueva del aspi, es decir, donde está el nido de culebras. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Amén. ¿Qué le parece todo esto? Las bestias serán pacíficas. Todas aquellas bestias que infundían temor hasta el día de hoy, dice que ya no harán daño en el gobierno de Cristo. Es la restauración pues de todo lo que es, hermano, la naturaleza. Seguimos. Siempre capítulo 11, ahora leamos del verso 11 en adelante. Asimismo acontecerá aquel tiempo que Jehová alzará
otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elán, Sinar y Hamac, y en las costas del mar. Y levantarán pendón a las naciones, y juntarán los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán, dice ahí, sobre los hombros de los filisteos al occidente. Saquearán también a los de oriente. Edom y Moab les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Es decir, hermanos, que el pueblo de Israel será restaurado completamente. Fíjense que hasta el día de hoy, hermanos, persiste esa división que se causó cuando los dos reinos de Israel se dividieron, el reino del sur, hermanos, y el reino del norte. El reino del norte, hermanos, se refiere a las demás tribus de Israel. El reino del sur era, hermano, el reino de Judá, compuesta por las pequeñas tribus y la tribu de Benjamín. Entonces, esos dos reinos, vino el momento donde primero el reino de Israel fue llevado cautiverio por los asirios, y después fue llevado, hermano, el reino de Judá. Después, hermano, los que regresan son precisamente el pueblo, hermanos, o el reino del sur, es decir, el pueblo de Judá con la tribu de Benjamín y las otras tribus pequeñas. Y de ahí en adelante fueron comenzados a llamarse judíos. Esa es la historia que narra la Escritura, judíos, ¿verdad? Y de Israel volvieron, pero no todos. Pero hasta el día de hoy, hermanos, hay una marca, hermanos, siempre de esa división. Cuando aquí dice, hermano, de la envidia de Efraín, se refiere al reinado, al reino del norte, es decir, a Israel, ¿verdad? Si usted lee la historia, no sé si, o las noticias, las escucha, las lee y le ha puesto atención, con esta cosa, hermano, de la paz que se quiere en el Medio Oriente y que todo radica pues en los judíos. Los judíos, hermanos, pues reclaman la tierra que Dios le dio y lo que está ahí pues en Jerusalén, ¿verdad? Todo eso le pertenece a Israel, incluyendo lo que es el templo, hermanos, que está debajo de donde se construyó la mezquita de Omar o de los musulmanes. Pero los otros, que son los israelitas, que mayormente viven, hermanos, en Tel Aviv, para ellos, hermanos, que se entregue eso y que haya paz. Y que miran mal, pues, a los judíos con esa cosa de la religión, que allá, y por qué no entreguen, y entonces habrá paz, ¿verdad? Esa es la lógica de ellos. Es decir, no les importa, pues, que se pierda ese territorio, que para los judíos es bien importante. Y es importante para Dios, porque Jerusalén será la capital de las naciones, del mundo. Y es ahí donde reinará nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos lo miran desde un punto de vista religioso, que están cansados de eso. Ahora, si fuese cierto, pues, que habrá paz entregando eso, es una falsedad. Lo que se requiere, hermanos, las naciones, es la destrucción total del pueblo de Israel, y eso es lo que se debe entender, ¿verdad? Que lo de la guerra de ahí por Jerusalén es prácticamente una, ¿cómo sería la palabra? Una excusa, porque desde antes, hermanos, se ha procurado siempre la destrucción, hermano, total del pueblo de Israel en su totalidad, y eso les incluye a los que están en Tel Aviv. Entonces, queridos hermanos, dice aquí que será restaurado precisamente
en su totalidad el pueblo de Israel. Así como el rey David pudo, hermano, juntar a todas las tribus y reinó sobre todas las tribus de Israel, y que la capital, su palacio lo puso en Jerusalén, y que luego ahí se construyó el templo, hermanos, así también nuestro Señor Jesucristo, hermanos, va a juntar a todos los esparcidos, dice la Escritura, y que se juntarán y se acabará la envidia. Hermanos, donde usted quiera ver las guerras, las divisiones aún en las congregaciones, todo es por envidia. Eso está marcado en la Escritura, donde usted quiera ver, está marcado eso. Y por eso aquí no da pues detalles, sí, que el nieto de David se portó mal. Ustedes recordarán lo que dijo el nieto de David, ¿verdad? Cuando los de Israel le pidieron pues que sea justo su reino y que apaciguara, hermanos, los impuestos porque los había cargado, y que bueno, que cambie pues, quieren beneficio. Pero el rey ese, hermanos, nieto de David, menospreció el consejo de los ancianos, de los sabios, y comenzó a escuchar el consejo de los jóvenes, sus amigos. Los ancianos dicen: hazles caso, baja el impuesto, ya quita esa gran carga. Y se fue donde los jóvenes, sus amigos, y los jóvenes le dijeron: no, si vos sos el que manda, si vos sos el rey, pues te tienen que obedecer. Presentate delante de él y decirle: si mi padre les dio eso, yo les voy a enviar escorpiones a ustedes y aguijones. Y fue y habló. Entonces dijo Israel: vaya, nos vemos, no tenemos nada con la casa de David. Y ahí se dividió el reino. Amén. Amén. Entonces aquí será restaurado, hermanos, y por eso dice que se levantará pendón a las naciones, porque de ahí saldrá la ley, de ahí saldrá el juicio, de ahí saldrá la sabiduría, la palabra de Dios, precisamente de Jerusalén, que será capital de todas las naciones. Le voy a decir algo: muchos pretenden eso, hacer la capital allí en Jerusalén, incluyendo la religión. La religión, hermano, que conocemos, hermano, apóstata, idólatra, quiso ahí y pretende ahí poner, hermano, su trono. Y como no pudieron, entonces lo hicieron en otro país. Pero muchas religiones y gobiernos han pretendido precisamente gobernar desde ahí. El único que lo logrará será nuestro Señor Jesucristo. Aún el anticristo pretenderá hacer eso. Y que es ahí donde son abiertos los ojos de los judíos, y entenderán, hermanos, que el que recibieron no fue un Mesías, sino un falso Mesías. Y es ahí donde se da pues todo lo que vemos de la guerra y la orden pues de la destrucción total de Israel. Lo tiene todo el anticristo, tiene a su favor los ejércitos poderosos del mundo, pero es ahí donde viene nuestro Señor Jesucristo, lo que se llama la segunda venida de Cristo, e inmediatamente se instaura este reino. Amén y amén. ¿Qué otra cosa aquí hay? Bueno, lo último, vámonos allá a Zacarías. Adelántese ahí. Zacarías va a pasar por Daniel, Oseas, Amós, va a pasar por Nahum, Miquea. Si quiere, búsquelo del Evangelio según San Mateo y retroceda, y le va a ser más fácil. Si usted retrocede de Mateo, entonces va a retroceder 2 libros: Malaquías y Zacarías. Amén. Zacarías capítulo 8. Verso o capítulo, ¿qué dijimos? Zacarías 8, verso 20. Me dice amén si ya lo tienen. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor de Jehová,
y a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Y vendrán muchos pueblos, y miren lo que dice, y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Se da cuenta de ese detalle? De todas las naciones, hermanos, y por eso decimos, Jerusalén será la capital, y ahí estará el trono de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense que 10 hombres tomarán el manto de un judío. O sea, usted sabe que los judíos para orar usan un manto. Hoy es bien popular porque hay tantas imágenes sobre ese manto, y lamentablemente pues lo hemos visto aún en los pastores evangélicos ya usando el manto, ya judaizándose ellos. No sé si ya se hicieron la circuncisión y todo, aquí se la hacemos de gratis. Y lamentablemente lo que vemos ahora, pero se refieren a ese manto, dice que tomarán del manto de un judío 10 hombres y le dirán: vamos, llévanos ahí a ese lugar. Amén. Iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Es decir, que Israel vendrá a ser tierra deseable de todas las naciones, porque ahí estará el Rey, Jehová de los ejércitos. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En conclusión, esto es, hermanos, el reinado de Cristo. Hay muchos, todos los profetas, Jeremías, Isaías, Zacarías, hablan de la restauración precisamente, hermanos, de Israel. Hablan del gobierno del Mesías, hermanos, que será sobre todas las naciones. Eso lo puede leer en su casa. Pero hemos visto lo principal de ahí, hermanos, de lo que será el gobierno mundial de nuestro Señor Jesucristo, que sucederá, hermanos, sucederá en su segunda venida. Ahora, esto es bien importante para finalizar, queridos hermanos. La apostasía, hermanos, que creía en esto, que el gobierno de Cristo iba a ser instaurado, hermanos, por Jesucristo en su segunda venida, ahora creen lo que la religión anterior creía. Y no lo creen porque creerlo, pues, de que encontraron algo aquí, alguna falla en la palabra. No, ahí va la ambición, hermanos, precisamente, hermanos, y el extravío de ellos en este asunto, de pretender ahora de creer como creía la religión anterior, de que después de la ascendió nuestro Señor Jesucristo a la tierra, ahí empezó ese reinado de Cristo por 1000 años, pero que el que está reinando es la iglesia, y que al final, hermano, y que este reino de la iglesia terminará con la segunda venida de Cristo. No es lo que hemos nosotros estudiado aquí, no es eso lo que hemos visto aquí, y lo hemos traído de una manera cronológica, de una forma cronológica, el relato pues que hemos leído en Apocalipsis. Jesucristo no viene a recibir un reino, mucho menos en las manos de los hombres. Jesucristo viene a instaurar el reino, viene con la iglesia. Eso es lo que hemos venido estudiando en Apocalipsis, en orden. Sin embargo, usted tiene que entender esto: las iglesias esas que se llaman de prosperidad, de todo eso, lo que han hecho, hermano, es precisamente cambiar precisamente esa doctrina. Eso es tergiversar, pisotear. Eso es precisamente, hermanos, lo que se le llama herejía, ¿verdad? Por la ambición que tienen de querer reinar. Y por eso leímos una vez en el gobierno del anticristo, que tanto, hermanos, todas las naciones, los reyes, como aún la religión, dice que entregarán la autoridad y el poder al anticristo. Entonces estos terminarán haciendo eso precisamente. A quien le van a entregar el gobierno es al anticristo.
Porque Jesús no viene a recibir ningún reino. Él viene a instaurar el reino prometido a Israel y prometido a la casa de David. Y eso lo hemos leído en Apocalipsis, segunda venida, instauración del reino por 1000 años, que es lo que hemos leído en Apocalipsis. Yo creo, hermanos, que usted tiene que valorar la doctrina. Yo digo que oyen estas personas, porque nadie se podrá justificar delante del Señor diciendo yo no lo sabía. Millones han recibido doctrinas, hermanos, y se están saliendo precisamente para ser parte de esta herejía. Ajá. Eso es terrible, hermano. Y ver personas que escucharon, creyeron en la doctrina y la menosprecian, simplemente se van a un lugar donde se sientan bien, donde los hagan sentir bien. Tengan cuidado, no podemos menospreciar. Y si usted lee bien allá las escrituras, porque esto persiste en Apocalipsis, capítulo 20, verso 4, cuando se habla de la resurrección pues de los decapitados, es decir, de los mártires en los tiempos del anticristo. Fíjense, dice el verso 4, ahí en Apocalipsis capítulo 20, dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. ¿Por causa de qué? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Se da cuenta de ese detalle? El testimonio siempre de Jesucristo y de la palabra de Dios. Siempre que se habla de la iglesia, siempre se habla de eso mismo: el testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios. A una de las iglesias el Señor le dice: retén lo que recibiste hasta el final. A otra le dice: por cuanto has tenido paciencia, te libraré de la prueba que le ha de venir a este mundo. Entonces, ¿qué oyeron estas personas? Que tristemente, hermanos, se guían a través de sus concupiscencias y ya no dan lugar a la palabra de Dios, la menosprecian totalmente. Eso es, por eso estamos en los últimos tiempos, en una de las apostasías peores que las que se dieron en los años 1500. Peores, hermano. Y que esto va en aumento, en aumento, en aumento. Como dijo el Señor Jesucristo, el amor de muchos se enfriará. Entonces la maldad de los hombres dice que va a crecer. Porque Jesucristo lo dijo claramente: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Dios y me ama a mí, dice, guarda mis mandamientos. La palabra de Dios, porque es la fuente del conocimiento de Dios y que nos revela su voluntad. Lo que hay en la mente, en el corazón de Dios, está escrito para nosotros. Aún con la ley, Moisés lo dijo claramente: las cosas reveladas son para vosotros y vuestros hijos, para que sean guardados, precisamente protegidos. Pero las cosas secretas, es decir, lo que no ha revelado Dios, le pertenecen a Dios. Amén y amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias. Si bien es cierto, el reino de Cristo por 1000 años es una promesa para el pueblo de Israel, para la casa de David, pero nosotros somos parte de esa promesa.
porque dice que reinaremos con Él y reinaremos con Él 1000 años. Entonces somos parte precisamente. Y lo que resta es tener paciencia, saber esperar, quedarse quieto, sumergirse en las cosas de Dios. Cumpla el propósito de Dios en su vida. Se nos dejó una tarea, se nos dejó una misión. Cumplamos esa misión de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y aquí dice el Señor: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, gracias por tu palabra. Guárdanos, Señor, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo nos guíe siempre y nos guarde, Señor. Bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo. Aún los que no pudieron venir, Señor, ayúdales. Los que sean extraviados, Señor, restáuralos y sálvalos, Señor. En el nombre de Jesucristo, a ti la gloria y la honra para siempre. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Todo esto se conquistó en la cruz, queridos hermanos. Fue allí donde vino la salvación y la vida eterna. Y como dice una alabanza por ahí, las promesas del Señor mías son. En la Biblia yo las leo y yo sé que es verdad. Gracias, Señor. Muchas gracias. Del Señor. Vamos, levante sus manos y confiese esa verdad. Las promesas del Señor mías son.